Las vidas ordinarias detrás de gestos extraordinarios. El lazo de la princesa Charlotte ha provocado una auténtica conmoción dentro de la familia real británica y ha despertado una ola de curiosidad en todo el mundo. Lo que a simple vista parece un gesto sencillo, encierra en realidad un profundo simbolismo. Este acto, tan natural y tierno, ha generado una reacción global y ha puesto la atención sobre la respuesta silenciosa del monarca, una reacción que ha dejado asombrados incluso a los más cercanos a la realeza. ¿Qué se oculta detrás del emotivo gesto de Charlotte? ¿Por qué el palacio mantiene tan cuidadosamente este secreto? Acompáñanos a descubrir la historia real que se esconde tras esta escena y la verdad fascinante que podría transformar el futuro mismo de la monarquía británica. La princesa Charlotte y el peso invisible de un título real. Los títulos reales tienen el poder de influir profundamente en la vida de las personas, incluso antes de que ellas sean plenamente conscientes de lo que significan. Uno de los ejemplos más claros es el de la princesa Charlotte, quien, siendo apenas una niña, sorprendió al mundo entero inclinando la cabeza con una elegancia y una solemnidad impropias de su edad. Aquella escena, observada por millones, pareció surgir de manera espontánea, pero en realidad reveló una comprensión asombrosamente madura de su papel dentro de la familia real. Incluso el rey Carlos pareció quedarse perplejo ante tal muestra de respeto. Lo que muchos interpretaron como un simple gesto infantil, acabó convirtiéndose en un momento simbólico que reflejaba la conciencia del deber y la responsabilidad que Charlotte había heredado sin haberla buscado. La historia de su vida, sin embargo, no se reduce a ese instante. Representa también el equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre el legado familiar y la planificación meticulosa que se transmite de generación en generación dentro de la casa real. Cada aspecto de su título, su nombre y su presencia pública ha sido cuidadosamente diseñado dentro de un sistema que concede un valor inmenso a los símbolos y a la herencia. Un nacimiento recibido como un acontecimiento histórico. Cuando Charlotte vino al mundo el 2 de mayo de 2015, la nación entera se detuvo para celebrar el nacimiento del segundo hijo de los príncipes Guillermo y Catalina. A las puertas del Hospital St. Mary's, en Londres, se congregaron multitudes, sonaron las campanas de las iglesias y el pregonero oficial anunció su llegada como si se tratara de un acontecimiento de Estado. Su título oficial fue el de Su Alteza Real, la princesa Charlotte de Cambridge, un honor derivado del ducado de Cambridge que ostentaba su padre. Sin embargo, este título no siempre estuvo garantizado. En 1917, el rey Jorge Penda había establecido reglas estrictas según las cuales solo los hijos del monarca y los nietos por línea masculina podían llevar los títulos de príncipe o princesa. Esto significaba que, como bisnieta de la reina Isabel II, Charlotte no habría tenido automáticamente derecho a ser llamada princesa, y de no haber habido cambios, su nombre habría sido simplemente Lady Charlotte Mountbatten Windsor. Todo cambió en 2012, cuando la reina Isabel decidió modificar aquellas normas para garantizar que todos los hijos del primogénito del príncipe de Gales gozaran del mismo rango real. Gracias a esa decisión histórica, Charlotte fue reconocida como princesa desde el momento mismo de su nacimiento. Un nombre cargado de significado. El nombre Charlotte Elizabeth Diana no fue elegido al azar. Cada palabra encierra una historia, un homenaje y una conexión emocional con las figuras más queridas de la familia real. Charlotte, como forma femenina de Charles, en honor a su abuelo. Elizabeth, en tributo a la difunta reina, símbolo de estabilidad y deber. Y Diana, en memoria de la madre del príncipe Guillermo, cuyo legado sigue inspirando ternura y respeto en todo el mundo. Así, desde su llegada al mundo, la princesa Charlotte ha estado envuelta en una red de historia, símbolos y expectativas. Su pequeño gesto de reverencia no fue, por tanto, un simple acto infantil, sino una representación silenciosa del peso que acompaña a quienes nacen con un título real. Una mezcla de gracia, deber y destino que la acompañará por el resto de su vida.
Las vidas ordinarias detrás de gestos extraordinarios. El lazo que lució la princesa Charlotte, aparentemente un detalle inocente, ha desatado una auténtica conmoción dentro de la familia real británica y ha despertado una enorme curiosidad en todo el planeta. Lo que podría parecer un gesto cotidiano y sencillo encierra, en realidad, un simbolismo mucho más profundo. Este acto, tan natural como tierno, ha generado una reacción mundial y ha centrado la atención en la respuesta silenciosa del monarca. Un detalle que ha dejado atónitos incluso a quienes mejor conocen las costumbres de la realeza. ¿Qué se esconde tras ese gesto cargado de emoción de la pequeña Charlotte? ¿Por qué el Palacio de Buckingham guarda con tanto celo el significado de lo ocurrido? En las guías de líneas exploraremos esta historia real fascinante. Un relato que no solo revela la sensibilidad y madurez de una niña, sino que también podría marcar un punto de inflexión en el futuro de la monarquía británica. La princesa Charlotte y el peso invisible de un título real. Los títulos reales poseen un poder silencioso, capaz de influir profundamente en la vida de quienes los portan, incluso antes de que ellos mismos comprendan lo que significan. Uno de los ejemplos más claros es el de la princesa Charlotte, quien, siendo apenas una niña, sorprendió al mundo entero al inclinar su cabeza con una elegancia y solemnidad que parecían impropias de su edad. Aquella escena, observada por millones de personas en todo el mundo, pareció surgir de manera espontánea, pero dejó entrever una comprensión sorprendentemente madura de su papel dentro de la familia real. Hasta el propio rey Carlos se mostró visiblemente conmovido ante semejante muestra de respeto. Lo que muchos interpretaron al principio como un simple gesto infantil acabó convirtiéndose en un momento simbólico. La demostración silenciosa de que Charlotte ya cargaba, sin saberlo, con la responsabilidad que conlleva su apellido. Pero su historia va mucho más allá de un instante captado por las cámaras. La vida de Charlotte representa el delicado equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la herencia de siglos y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Cada aspecto de su existencia, su nombre, su título, su educación y hasta su comportamiento público, ha sido cuidadosamente planificado dentro de una estructura monárquica que concede un valor inmenso a la simbología, al protocolo y al linaje. Un nacimiento celebrado como un acontecimiento histórico. El 2 de mayo de 2015, el Reino Unido entero se detuvo para celebrar el nacimiento del segundo hijo de los príncipes Guillermo y Catalina. A las puertas del Hospital St. Mary's, en Londres, miles de personas aguardaban con emoción. Las campanas de las iglesias repicaban en todo el país, y el pregonero oficial anunció su llegada como si se tratara de un acontecimiento de Estado. La noticia del nacimiento recorrió el mundo en cuestión de minutos. Los medios internacionales cubrieron el evento con entusiasmo, y los británicos lo vivieron como una reafirmación de su identidad nacional y monárquica. Desde su primer día de vida, se le otorgó el título de Su Alteza Real, la princesa Charlotte de Cambridge, una distinción que deriva directamente del Ducado de Cambridge, título que ostentaba su padre. Sin embargo, pocos saben que este privilegio no estaba asegurado. En 1907, el rey Jorge V había dictado normas estrictas estableciendo que solo los hijos del monarca y los nietos por línea masculina podían llevar los títulos de príncipe o princesa. Por lo tanto, como bisnieta de la reina Isabel II, Charlotte no habría tenido automáticamente derecho a tal honor. De no haberse producido un cambio histórico, habría sido conocida simplemente como Lady Charlotte Mountbatten Windsor. Un título noble, sí, pero sin el rango real que ahora posee. Todo cambió en 2012, cuando la reina Isabel II decidió modernizar las reglas de la Casa Real y garantizar que todos los hijos del primogénito del príncipe de Gales gozaran del mismo estatus. Gracias a esa decisión previsora, la pequeña Charlotte nació con el título que hoy lleva con orgullo, símbolo del nuevo equilibrio entre tradición y equidad dentro de la monarquía contemporánea. Un nombre con una herencia inmensa. El nombre Charlotte Elizabeth Diana tampoco fue escogido al azar.
Cada uno de sus componentes rinde homenaje a una figura fundamental en la historia de su familia y en el corazón del pueblo británico. Charlotte es la versión femenina de Charles, un tributo directo a su abuelo, el actual rey Carlos III, con quien comparte una conexión especial. Elizabeth honra a la difunta reina, emblema de estabilidad, entrega y sentido del deber durante más de 7 décadas de reinado. Y Diana recuerda a la madre del príncipe Guillermo, la querida princesa del pueblo, cuyo legado de humanidad y empatía sigue inspirando admiración y afecto en todo el mundo. Así, desde el mismo instante de su nacimiento, la princesa Charlotte ha estado envuelta en una compleja red de historia, símbolos y expectativas. Su pequeño gesto de reverencia, lejos de ser un simple acto espontáneo, se convirtió en la representación silenciosa del peso que conlleva nacer con sangre real. Una combinación de gracia, deber y destino que la acompañará a lo largo de toda su vida. Quizás, sin saberlo, esa niña de mirada dulce y porte firme encarna ya el espíritu de una nueva generación real, más humana, más consciente y más cercana a su pueblo, pero igualmente fiel a la historia que la precede. La situación única de la princesa Charlotte, la posición de la princesa Charlotte dentro de la familia real británica, es realmente excepcional. Su hermano mayor, el príncipe George, carga sobre sus hombros el peso de ser heredero al trono, un destino que conlleva una vida marcada por la responsabilidad y el deber. En el extremo opuesto se encuentra el pequeño príncipe Luis, el Benjamín, que disfruta de una infancia más libre de miradas inquisitivas, aunque probablemente tendrá menos oportunidades de desempeñar un papel institucional relevante. Charlotte, sin embargo, ocupa un punto intermedio. No lleva la carga del reinado futuro, pero es demasiado importante para pasar desapercibida. Muchos comparan su situación con la de su tía abuela, la princesa Ana, conocida por su fuerte carácter, su presencia activa en la vida pública y su incansable dedicación a las causas benéficas. Al igual que Ana, Charlotte podría convertirse en una figura central dentro de la monarquía moderna, visible, respetada y comprometida, sin necesidad de ocupar el trono. La monarquía británica, envuelta desde siempre en un halo de misterio, toma decisiones sobre títulos y rangos mucho antes de que se hagan públicas. Estas determinaciones, aunque parecen simbólicas, ayudan a mantener la estabilidad de la institución y a introducir pequeños ajustes que reflejan los cambios sociales. Cada título conlleva expectativas, y en el caso de Charlotte, incluso sus gestos más sencillos. Una sonrisa, una inclinación de cabeza, una mirada discreta, captan la atención del mundo entero. ¿Fue su reverencia una muestra de comprensión de su papel, o simplemente la imitación de un gesto adulto? ¿Refleja su comportamiento tranquilo y educado en los actos públicos un plan cuidadosamente diseñado para moldear su imagen, o es solo fruto del azar? Estas preguntas dividen a los observadores, pero también mantienen viva la fascinación del público. Lo cierto es que, más allá de la especulación, los títulos actuales y futuros de Charlotte representan mucho más que un protocolo ceremonial. Simbolizan la continuidad, el legado y la evolución de la monarquía británica en pleno siglo XXI. Ya se habla de la posibilidad de que en el futuro reciba el título de duquesa de Edimburgo o incluso un nuevo ducado creado especialmente para ella. Pero sea cual sea el destino que le depare la corona, lo que está claro es que su nombre y sus títulos no definirán solo su identidad personal, sino también la imagen de una monarquía que se adapta, poco a poco, a los tiempos modernos. Hoy Charlotte sigue siendo una niña, alegre, curiosa, traviesa. Pero en sus breves momentos de gracia real, el mundo vislumbra un futuro que parece ya escrito para ella. Cuando llegue ese día, su nombre, su historia y la educación que ha recibido, la habrán preparado para asumir el papel que el destino le ha reservado. La princesa Charlotte y el legado moderno de los Windsor. Dentro de la casa de Windsor, la princesa Charlotte encarna una mezcla única de historia, deber y renovación.
Aunque todavía es una niña, su figura representa la continuidad de una dinastía centenaria y, al mismo tiempo, una nueva visión de lo que significa ser miembro de la realeza en la era moderna. El apellido Windsor nació en 1917, cuando el rey Jorge Pintas decidió sustituir el antiguo nombre alemán de la familia, Sajonia-Coburgo-Gotha, por uno de resonancia británica. Con esa decisión, el monarca no solo fortaleció la identidad nacional de la corona durante tiempos de guerra, sino que estableció las reglas que todavía hoy determinan quién puede ostentar un título real. Charlotte crece en una familia que ha sobrevivido a guerras, escándalos y profundas transformaciones sociales. A través de su padre, el príncipe William, simboliza un futuro lector en el que el pueblo británico deposita grandes esperanzas. De su abuela, la princesa Diana, hereda el espíritu de empatía y cercanía que cambió para siempre la forma en que la sociedad veía a la familia real. Y de su madre, Catherine, recibe el ejemplo de serenidad, equilibrio y sencillez que ha hecho de la nueva generación de Windsor un modelo de modernidad. Estas influencias se reflejan en Charlotte cada vez que aparece ante las cámaras. Segura, educada y sorprendentemente natural. Las normas que rigen su estatus fueron establecidas mucho antes de su nacimiento. El decreto de 1917 sigue definiendo quién tiene derecho a los títulos reales, y los debates sobre el rango y el papel de cada miembro de la familia nunca cesan. En ocasiones solemnes como jubileos o coronaciones, el público puede observar cómo se entrelazan la tradición y el cambio. Desde la ascensión del rey Carlos III en septiembre de 2022, se habla con insistencia de una monarquía más reducida, centrada en unos pocos miembros activos. No obstante, las reglas son solo una parte de la historia. Los momentos personales, como cuando Charlotte camina junto a sus padres o comparte una risa con sus hermanos, transmiten mucho más que cualquier discurso. La gente valora la autenticidad más que la formalidad, y Charlotte encarna justamente eso, la conexión entre una institución milenaria y una generación que busca verdad, cercanía y humanidad. Los desafíos de una monarquía moderna. El contexto actual es complejo. La monarquía británica enfrenta preguntas difíciles sobre justicia social, diversidad y el papel de los medios en la vida privada de sus miembros. Las decisiones sobre títulos, matrimonios y funciones públicas son analizadas y debatidas como si fueran movimientos políticos. Para Charlotte, todo esto pertenece al mundo de los adultos, pero su educación la prepara para comprenderlo. Sus padres han optado por una crianza pública serena, paciente y amorosa, que combina la firmeza con la naturalidad. Han procurado que sus hijos crezcan con un sentido de normalidad, aun dentro del privilegio. Así, Charlotte aprende a desenvolverse en un entorno donde cada gesto cuenta y cada palabra puede resonar en los titulares. El gran interrogante es qué ocurrirá cuando la infancia quede atrás y comiencen las responsabilidades oficiales. La generación de Charlotte tendrá que mantener viva una monarquía que, para seguir existiendo, deberá resultar relevante ante una sociedad cada vez más crítica y conectada a través de las redes sociales. Algunos ciudadanos desean una monarquía más sencilla, centrada en su función institucional. Otros sueñan con una familia real visible, que simbolice empatía, servicio y humanidad. El futuro de Charlotte dependerá de las decisiones de su padre y de su abuelo, pero también de cómo reaccione el público ante una realeza más transparente. En medio de todo ello, se percibe una fuerza silenciosa, la de una niña que crece bajo la mirada del mundo, aprendiendo a equilibrar lo privado y lo público con una sonrisa. Su presencia constante y el calor que desprende su familia la acercan incluso a aquellos que suelen ignorar las noticias sobre la realeza. A veces, una sola risa o un gesto espontáneo pueden transformar la percepción del público, pasando del escándalo a la empatía. En este sentido, Charlotte está ayudando a modernizar la casa de Windsor, no rompiendo las normas, sino viviéndolas con autenticidad, dulzura y humanidad. El precio de una infancia real
Conviene reflexionar sobre lo que significa crecer bajo el peso de la historia. ¿Hasta qué punto las exigencias del protocolo pueden limitar los pequeños actos de rebeldía que forman parte natural de cualquier infancia? ¿Podrán Charlotte y sus hermanos transformar la vida real del siglo XXI o estarán destinados a repetir los patrones del pasado? Por ahora, estas preguntas siguen abiertas. Pero una cosa es cierta. La historia ya observa a Charlotte con atención. En ella se mezclan el pasado glorioso, el presente en transformación, y la promesa de un futuro donde la realeza podría volver a sentirse verdaderamente humana. Charlotte. Equilibrio entre la vida privada y el deber público. La princesa Charlotte crece aprendiendo a equilibrar dos mundos que rara vez se tocan: su vida privada y su papel público. Su historia, en realidad, va mucho más allá de los títulos, los saludos oficiales o las ceremonias solemnes. Es la historia de cómo una familia intenta permanecer fiel a sí misma mientras avanza entre antiguas tradiciones, decisiones históricas y una sociedad que ya no ve a la realeza con los mismos ojos. Sea que en el futuro asuma compromisos públicos o prefiera una existencia más discreta, la presencia de Charlotte sirve de puente entre el pasado de la familia Windsor y un porvenir que, inevitablemente, será distinto. En la actualidad, cada imagen de la joven princesa puede influir rápidamente en la opinión pública, generando una presión adicional sobre una familia acostumbrada a que cada gesto, cada palabra y cada silencio sean interpretados con precisión milimétrica. El acta de sucesión a la corona de 2013 marcó un cambio profundo, puso fin a la preferencia masculina en la línea de sucesión y modernizó una institución que durante siglos se había resistido a la igualdad de género. Fue una señal de que incluso en la monarquía el cambio es posible. Charlotte crecerá en un entorno donde las conversaciones sobre los títulos, su significado y su utilidad serán constantes, un reflejo del debate más amplio sobre la relevancia de la corona en el mundo moderno. Los actos más pequeños de los niños reales, una sonrisa, una inclinación, un gesto espontáneo, suelen convertirse en el centro de atención durante los eventos oficiales. Esos instantes, tan naturales como breves, influyen más de lo que parece en la percepción que la sociedad tiene de la familia real. Charlotte podría inspirarse en la compasión y empatía que caracterizaron a su abuela Diana o seguir la senda de su madre, Catalina, cuyo compromiso con la salud mental y el bienestar familiar ha modernizado la imagen de la realeza. Pero también podría elegir un camino completamente propio, fiel a su personalidad. Sea cual sea la dirección que tome, sus decisiones marcarán el modo en que la monarquía conectará con el público en el futuro. Porque en la realeza, los gestos silenciosos, más que las grandes declaraciones, son los que realmente dejan huella. Momentos ocultos de recuerdo y de duelo. Después de la ceremonia, cuando los himnos se desvanecieron y los aplausos quedaron atrás, la multitud se reunió en torno al muro conmemorativo. La piedra fría estaba cubierta de coronas de flores blancas, cuyos lazos llevaban grabados los nombres de quienes ya no volverían. Aunque los actos oficiales habían concluido, el aire seguía impregnado de una tristeza serena, casi sagrada. No era solo un homenaje protocolario, sino una muestra palpable de humanidad compartida. Lo que más conmovió al público no fueron los discursos, ni siquiera la presencia del monarca, sino esos pequeños momentos de verdad que escapan a las cámaras. Una cabeza inclinada en silencio, la mano de un niño rozando la piedra helada, una anciana acariciando con ternura el nombre grabado de alguien a quien amó. En esos gestos sin palabras se revelaba una dignidad profunda, una emoción colectiva que unía a todos, más allá de rangos o títulos. Cuando la familia Morrison se acercó al muro, aquella verdad se hizo aún más evidente. Sarah, la madre, caminaba lentamente junto a sus 3 hijos, cada uno sosteniendo una parte de la corona familiar. Pero fue el pequeño Tommy, demasiado joven para comprender la guerra y lo que había arrebatado, quien captó todas las miradas. Se separó de sus hermanos, levantó su mano diminuta y apoyó los dedos sobre el nombre de su padre grabado en la piedra. El silencio fue total. Luego, con una voz apenas audible,
Tommy miró hacia la princesa Kate y preguntó, ¿crees que papá puede vernos ahora? La duquesa, con infinita suavidad, se arrodilló a su altura. Su vestido rozó el césped mientras respondía con ternura. Cada acto de bondad y cada decisión valiente hacen que el espíritu de tu padre siga vivo entre nosotros. El niño asintió lentamente, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo tienen los pequeños, y volvió a mirar la placa. A veces, los niños ven lo que los adultos olvidan, que el amor no se desvanece, solo cambia de forma. Cerca de ellos, los Patel colocaban cuidadosamente unas fotografías de su hija Mira, desde los días en que era una niña sonriente hasta su retrato como médica en uniforme. Contaron que, incluso en las zonas de guerra, Mera escribía cartas donde hablaba de ayudar a los niños que más sufrían. Era su primera aparición pública desde su pérdida. Hasta ese día habían vivido su dolor en silencio, pero al compartir unas palabras con Kate, sintieron cómo el peso de la pena se hacía un poco más liviano. La duquesa escuchó cada historia con atención, sin interrupciones, y sostuvo la mano de la madre mientras ésta hablaba. No hubo cámaras que registraran ese instante. Sin embargo, fue ahí donde la empatía se transformó en consuelo. En esos minutos, entre lágrimas discretas y flores blancas, la realeza se despojó de los protocolos y se volvió humana. Las palabras se disolvieron en gestos, y los gestos en comprensión. Era un recordatorio silencioso de que el dolor y el amor, la pérdida y la memoria, son los verdaderos lazos que unen a las personas, incluso a quienes parecen vivir muy lejos de nosotros. La fuerza silenciosa del recuerdo. La señora Henderson llegó al jardín con una caja entre las manos. Dentro guardaba las cartas y fotografías de su hijo David, un joven soldado que había servido lejos de casa. En aquellas hojas amarillentas se podía leer su caligrafía firme y sencilla. Hablaba de jugar al fútbol con los niños del lugar, de compartir comidas improvisadas y de levantar escuelas con materiales escasos pero con enorme esperanza. Una de las fotos mostraba a David sonriendo junto a un grupo de pequeños afganos, el sol cayendo sobre sus rostros. Kate, observando la imagen, señaló con dulzura que él parecía realmente feliz, como si hubiera encontrado un segundo hogar entre aquellas montañas. Por primera vez en mucho tiempo, la señora Henderson sonrió. Su expresión se suavizó, y sus ojos, empañados por la emoción, reflejaron algo parecido a la paz. A medida que las personas compartían historias, la distancia entre desconocidos se desvanecía. El duelo se transformaba en comunidad. Henderson le entregó su número de teléfono a Sarah Morrison, ofreciéndose a ayudar con sus hijos cuando lo necesitara. Los Patel, aún conmovidos, prometieron visitar pronto a la familia Morrison. De esa tristeza compartida, nació una red de apoyo, una pequeña familia unida por la pérdida y la empatía. La conmemoración, entonces, dejó de ser solo un ritual de nombres grabados en piedra para convertirse en algo más grande, una cadena de conexiones humanas. Un recordatorio de que el amor y el sacrificio pueden seguir creando vínculos incluso después de la muerte. Un monarca que, escucha, el rey Carlos, contra todo pronóstico, permaneció en el lugar más tiempo del previsto. Caminó sin prisa, tomó manos con ternura y escuchó en silencio más de lo que habló. Su gesto sorprendió a muchos. No era el soberano distante de los retratos oficiales, sino un hombre consciente del peso de las ausencias. Con cada historia, con cada lágrima compartida, parecía reafirmar que los sacrificios de aquellos hombres y mujeres no habían sido en vano. Mientras el monarca se alejaba, Kate reflexionó en silencio sobre lo vivido. David amaba la música y soñaba con enseñar. Mera Patel quería abrir una clínica para atender a los niños más pobres. Tom Morrison, inspirado por su padre, deseaba ser maestro y reconstruir escuelas. Ninguno de ellos fue solo un héroe. Fueron personas con sueños, proyectos y vidas interrumpidas, recordadas no por su muerte, sino por la huella de humanidad que dejaron atrás. Charlotte y la nueva sensibilidad de la monarquía. En medio de aquel ambiente solemne, la princesa Charlotte permanecía quieta,
con la cabeza inclinada en señal de respeto. Los observadores más atentos notaron la serenidad de su gesto, esa mezcla de gracia heredada de su madre y confianza propia, que empieza a distinguirla como figura del futuro. Hace poco, participó en su primer acto benéfico, empaquetando cajas de ayuda para familias necesitadas. Aquel momento, sencillo pero sincero, ofreció un atisbo del tipo de monarquía compasiva que su generación podría representar. La diferencia entre el duelo y la juventud era evidente. A diferencia de los niños reales del pasado, mantenidos lejos del ojo público, los hijos de William y Kate crecen bajo una nueva luz. Más cercanos, más espontáneos, más reales. Ríen, tropiezan, se muestran tal como son y aún así respetan la solemnidad de su herencia. Esta apertura, sin perder la dignidad, rinde homenaje a todos aquellos que dieron la vida por construir un mundo donde los niños puedan crecer libres y seguros. El jardín de la memoria. A medida que el sol del mediodía bañaba el jardín, la atmósfera cambió. La tristeza dio paso a una calma luminosa. Las familias se agruparon. Algunas conversaban en voz baja, otras guardaban silencio, pero todas compartían la sensación de haber vivido algo trascendente. Kate, discreta, les dio espacio, aunque en su mirada se leía que conservaría para siempre las historias escuchadas ese día. Las placas en el muro permanecerán ahí, frías y firmes, pero su significado vivirá en las conexiones humanas que nacieron entre esas flores blancas. Aquella jornada no fue un final, sino un comienzo construido sobre el amor, la fuerza y la comunidad. A veces, los legados no se miden en estatuas ni en discursos, sino en gestos mínimos. Una cabeza infantil inclinada, unos dedos diminutos rozando la piedra grabada, una sonrisa temblorosa entre lágrimas. En ellos reside el poder silencioso de la memoria. Y quizás la gran pregunta sea esta: ¿podrán los valores que florecieron en ese jardín, el coraje, la compasión y la unión, moldear el futuro de la monarquía tanto como hoy sostienen a las familias que aún lloran? El tiempo lo dirá. Pero entre la reverencia solemne de la princesa Charlotte y la reacción invisible del monarca, tal vez se encuentre la respuesta sobre lo que significa realmente ser parte de una familia que intenta permanecer humana en medio del símbolo.